Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Si me veis la voz un poco rara, es que anoche fui a ver Barbie y tenían el aire acondicionado tan fuerte en el cine que esta mañana he amanecido que no podía hablar. Se me ha quedado así la voz un poco cazallosa, pero creo que todavía se puede hacer el vídeo de la Basmati. Hoy voy a Misión Imposible y mañana a Oppenheimer. Tendría que haber empezado por Oppenheimer. Bueno, hoy os voy a hablar de un tema muy interesante que es de Mansa Musa. Lo he titulado Mansa Musa, el hombre más rico. Mansa significa rey de reyes, o sea, el equivalente a nuestro emperador. Es el hombre más rico del mundo. La historia era, yo qué sé, sus fuentes de ingreso eran el comercio, las vías comerciales que había en la zona. Llegó a tener como 50 millones de, digamos, de súbditos, algo inaudito para una época, os estoy hablando de 1200, 1300, ¿eh? Para una época donde, yo qué sé, Europa no sé si podía tener 270 millones de habitantes. O sea, en Europa había habido una peste terrible que había diezmado la población, había dejado como la mitad de la población. También deciros que en Europa, aunque os resulte curioso, después de tanto dolor y tanta penuria con la peste, pues claro, venían épocas de bonanza económica porque se quedaban las tierras libres, podía elegir casa, tierra y de todo. Me río por no llorar, pero así era. La peste lo que hacía era una especie de control de natalidad, o sea, dejaba vía libre ahora mismo somos 8.000 millones, entonces cada vez los recursos son más escasos para encima una población que se va incrementando. Bueno, ¿qué más puedo contaros? Pues que este Mansa Musa, ahora lo contaré un poquito mejor, hay un cartógrafo español que es judío balear, que se llama Abraham, no sé qué, y entonces hace un mapa de, digamos, del mundo conocido, porque realmente la historia ha ahondado muchísimo en Europa y en el Oriente Medio, pero África la ha dejado fuera totalmente de las investigaciones. Y entonces ahora se está, digamos, conociendo mucho más. Este Mansa, ay, ya me están dando publicidad. Este Mansa Musa era un hombre increíblemente rico, un musulmán devoto, pacífico, inteligente, muy inteligente. Y entonces, por ejemplo, para haceros una idea de la capacidad económica que tenía, emigra a la Meca, hace un viaje a la Meca, una vez el Kurst, una vez en la vida, hay que hacerlo. En África pintan las casas, los que han viajado a la Meca cuentan la historia, entonces vas, yo lo he visto en Egipto, en otros sitios de África, en vez de tener la fachada blanca, pues hacen como un cómic donde sale un avión, o sale caballos, salen camellos, como digamos los diferentes trayectos, porque les cuesta económicamente los ahorros de muchísimos años llegar hasta allí porque está bastante lejos. Y bueno, los árabes tienen un negocio redondo allí y todos los años pasan cositas, me refiero porque hay una muchedumbre que tiene que dar la vuelta a la Cava, en la Medina, etcétera, etcétera. Y bueno, algunas veces pasan desgracias. Cada vez está más organizado, todo hay que decirlo. Hay más aire acondicionado, están más controladas, pero vienen todos los musulmanes, que son 1.700 millones, y por pocos que vayan cada año en la migración, que están obligados de por vida. Los cristianos también estuvimos obligados en el pasado a emigrar a Roma, por lo menos una vez en la vida, pero eso se palió haciendo en el medievo, hicieron como si fuera un simulacro en las catedrales, porque la gente no tenía economía para viajar a Roma una vez en la vida. Y hacían, ¿cómo se llama? Como un laberinto que simulaba como si fueran a Roma, y entonces habrían cumplido con lo que es su religión. Por ejemplo, en mi catedral de mi ciudad, que tiene el símbolo de los Austria, los Österreich, que es una águila bicéfala, cuando se conquistó a los musulmanes a finales del siglo XV, pues está mirando a Roma. Hay un escudo que la gente dice erróneamente Portocarrero, pero realmente es Corbalán, que es Valladolid, que es de la familia que, digamos, el hijo, el mayor, el hereu, heredaba esto, pero el segundo se le daba la mitra, o sea, el estatus eclesial alto. Y entonces este señor vino aquí, pero como habían expulsado moriscos, etcétera, etcétera, y estamos a escasas millas de África, pues había continuas racias que venían y asolaban la población, mataban gente, etcétera, etcétera. Entonces la catedral la construyeron como un fortín y ahora mismo sigue así. Tiene una mezcla porque el colonialismo que se hizo es más, ¿cómo se dice? Anterior
eh, románico, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? Bueno, y el exterior es totalmente barroco. Se hace a la vez que el Palacio Carlos V, etcétera. Bueno, voy a ver si os hablo de Massa Musa, que si no, en la actualidad sigue siendo un fortín en vez de una catedral. Gótico, no me salía la palabra, tiene un neogótico un poco antiguo, etcétera, etcétera. Por la parte de fuera la fachada es mucho más renacentista, ya os he dicho, con el símbolo del águila bicéfala de los Austria. Bueno, a ver, Mansa Musa aparece en un mapa que seguramente lo habréis visto porque es un mapa que estéticamente es muy bonito de este cartógrafo. España tuvo una tradición grande de cartógrafos que además se unió con otros cartógrafos muy buenos como eran de los Países Bajos, pero cuando se perdió Flandes, digamos, esa tradición se perdió un poco, ¿no? Entonces, este Abraham hace un mapa del mundo conocido y saca Mansa Musa, que se llamaba Musa Keitia, con un pegote de oro. Mansa Musa fue a la Meca, como os he dicho, emigró a la Meca, se supone que murió después cuando volvió. Fue con 60.000 hombres y 12.000 mujeres. Entonces todo, y yo no sé cuantísimo, ¿cómo se llama? Camellos. Todos ellos llevaban una cantidad de oro. Entonces era tan increíblemente rico, llevaba un séquito de 72.000 personas. Una locura. Era tan rico que iba regalando oro a los pobres, construyó una catedral, etcétera, etcétera. Fue a la Meca y volvió. Él va a polarizar, ya os he dicho que tenía unos súbditos aproximadamente de 50 millones. Él va a polarizar, digamos, el mundo conocido en ese momento. Ahora mismo, el monumento de Tombuctú, iba a decir la catedral, la mezquita que hay en Tombuctú es obra de un arquitecto granadino, que lo que pasa es que a mí me mosquea un poco, porque el arquitecto tiene un nombre como árabe, pero se llama Isaac, y Granada le llamaban Granat al-Yahur, que era Granada la de los judíos. Había muchísimos judíos en Granada. Entonces digo yo, es como si hubieran traducido un nombre judío a un nombre árabe, Isaac, no sé qué es cuándo, digo Isaac, no sé, compartimos, judíos, moros y cristianos, compartimos todos, digamos, nombres, yo qué sé, Suleimán es Salomón, Moses es Moisés, o sea, quiero deciros que ya me ha dejado pensativa, pero Isaac no lo he visto nunca dentro de lo que son los nombres musulmanes. Pero en fin, no lo sé, no tengo ni idea. Quiero deciros que ese monumento histórico artístico que hay que renovarlo porque está hecho de adobe es una preciosidad. Lo que pasa es que ahora mismo esa zona está con integristas. Ya os he hablado de la biblioteca de Cati, que está allí, que es una biblioteca andalusí, porque resulta que posterior a este señor, cuando la conquista de Granada, muchísimos españoles musulmanes emigraron a esta zona que ya estaba el imperio Songhai. El imperio Songhai heredó del Mansa Musa el tráfico de sal en las caravanas africanas. Entonces lo que hicieron los españoles musulmanes fue trabajar de mercenarios, pero algunos, por ejemplo, gente de mi tierra, que os tengo que contar una historia un día de esto, pues se hizo general, o sea, se promocionó muchísimo porque todo el conocimiento, era un islam culto el que había aquí, todo ese conocimiento, toda esa formación, toda esa tecnología, toda esa serie de cosas, porque tenían la pólvora, etcétera, se trasladó a este lugar y entonces pues el señor lo promocionó. No solamente fue el único. Y entonces si vais a Tombuctú, que ahora mismo es poco aconsejable porque están los integristas allí y es peligrosísimo, hasta los franceses que estaban en esa zona se han retirado, pues tenéis que... fijaros los nombres españoles que hay, porque la misma biblioteca Cuti significa godo. Hay muchísimos apellidos españoles, lo que pasa es que como han pasado 400, 500 años, pues esas personas han pasado de blanca a personas de color, porque se ha fusionado con lo que había en la zona. Bueno, voy a ver si os hablo de Mansa Musa. ¿Qué puedo deciros también? Pues que ahora mismo, si se compara la riqueza que tenía, está por encima de la de Jeff Bezos, etcétera, de los hombres más ricos que existen en estos momentos, con el cálculo de la inflación. Bueno, a pesar de ser uno de los personajes, el Mansa Musa, Mansa os he dicho que es un atributo. El Mansa que le precede, él era el séptimo Mansa Musa, el Mansa que le precede reunió 200 barcos, y decidió cruzar el Atlántico para ver qué es lo que había. No volvió y dice, no me acuerdo qué ciudad hay en Brasil, que dicen que el nombre corresponde, ay, no me acuerdo, que corresponde que es totalmente africano de esta zona y de esta época.
Ay, no me acuerdo cómo se llama. Mirad, todos los días tengo cantidad de memorizar de nombres bueno. Este hombre, el Mansa Musa, que lo han puesto en monedas, que Bali lo tiene con muchísimos reconocimientos, es el más famoso de la historia africana medieval. Se sabe muy poquito acerca de él porque las fuentes que hay cercanas son de los cronistas egipcios, porque él pasa por el Cairo. Mirad, dio tanta cantidad de oro en el Cairo que reventó el mercado del oro. O sea, provocó una inflación que duró 10 años. Bueno, los cronistas, conforme voy acordándome de cosas, lo voy contando. Los cronistas suyos de su vida fueron después de muerto, es el egipcio al-Maskrisi y el pensador andalusí es Ibn Yaldul. Tened en cuenta que en el reino de Granada, primero en Córdoba con Abdalrahman, y después en Granada y Sevilla también tuvo, pues además de escuelas místicas, tuvo unos intelectuales maravillosos que, como estaban poniéndose las cosas feas, y realmente Granada se erige a partir del aluvión que viene de Córdoba, pero realmente Córdoba era la capital culta, donde convivían todas las culturas, judíos, moros y cristianos, porque realmente lo que se hacía era pagar un impuesto en contra de lo que la gente piensa cuando expulsaron o sea, cuando vencieron a los visigodos, que eran los germanos. Lo único que tenían que hacer, ellos eran el progreso, ellos traían las matemáticas, la medicina, los sextantes. No se hubiera podido ir a América sin los sextantes, ni se hubiera podido dar la vuelta al mundo Magallanes sin los sextantes de los musulmanes. Bueno, traían todo, incluso el alcohol, cómo destilar alcohol también. O sea, eran el progreso. Y entonces lo que ocurre es que había una dictadura visigoda y la misma familia fue la que le abrió la puerta, como pasaría después en el Reino de Granada. La misma lucha civil entre de los nazarís, que eran los Nasri, los pelirrojos, se llamaban los bermejos. Nasri es bermejo, porque eran muy pelirrojos. Ellos no eran descendientes reales, eran generales que habían venido a más, hicieron una corte también donde había muchísimos judíos, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que quiero decir es que los visigodos realmente cuando fueron vencidos, los árabes, que no eran tantos, entraron en la provincia y fueron bien recibidos porque estaban hasta las narices de los germanos, que eran analfabetos, y lo único que hicieron a los cristianos, a los judíos, es que tenían que pagar un impuesto especial, digamos, para poder funcionar. Bueno, voy a volver a Masa Musa. El pensador andalusí Ibn Yaldún es uno de los cronistas que escribe décadas después de su muerte, con lo cual en 1337, y se basan en relatos orales que sabéis que son los precedentes de la literatura, porque claro, la gente era analfabeta. Los cantares de gesta, el cantar de Miocil, los Nibelungos, la canción de Roldán, todo esto se basan en tradiciones orales como que vienen totalmente de la India, los cieguitos que se aprendía de memoria textos y entonces te lo recitaban o muchas veces musicalmente como Homero y entonces recibían unas monedas por ello. Por lo que al tener estas fuentes que son posteriores y se basan en fuentes orales, es difícil decir cuánto hay de verdad y cuánto de mito, cuánto de invento o de leyenda en los relatos que tenemos. Hubo una vez un hombre que podía tener tantísimo dinero como quisiera. Era el Musa I. Como os he dicho, el anterior Musa se llamaba Musa Keitia, pero bueno, le llaman Musa primero. El anterior Masa es el que se fue ¿cómo se llama? América y no volvió. Bueno, el hombre que desde 1312 a 1337 ocupó el trono de Mali, maravillosa Mali, pero además Mali lo bonito que tiene es que se juntan muchas etnias distintas hasta que han llegado los integristas hace poco, que aquello es un polvorín y es peligrosísimo estar allí. Entonces, la zona de Mali lo mismo, hay musulmanes que habían diferentes etnias, que iban ellas desnuditas con las partes de arriba y todo el mundo se respetaba, porque todo lo que es Tombuctú y todo eso ha sido siempre un centro de comercio, un centro de poder y de cultura muy grande. Él es el Mansa de allí, que es un título equivalente al de emperador rey de reyes, por lo que se le conoce generalmente como el Mansa Musa. Sus dominios se extendían por buena parte de África Occidental, yo qué sé, Tierra Grande, no me acuerdo. Tiene 3 de los mayores yacimientos de oro del continente. Podía disponer literalmente de tanto dinero como quisiera y por ello se le ha considerado la persona más rica de la historia. Esta consideración ha hecho, mirad, mi fuente ha sido un artículo que he pillado por ahí en el español, me parece, no me acuerdo, La Vanguardia, y otro del National Geographic. Teniendo en cuenta, pero bueno, también he mirado, ¿cómo se llama? La Wikipedia, etcétera.
ahí todos copian a todos. Bueno, teniendo en cuenta la riqueza que se describen en las crónicas de la época, que bien podían exagerar un poquito hasta cierto punto y el valor relativo de esta en su época respecto a la actualidad, puesto que la riqueza no deja de ser una comparativa del poder adquisitivo respecto al precio de los bienes. Bueno, con estos datos hay una revista que se llama Celebrity Net Worth, estima que su riqueza en unos 400.000 millones de dólares actuales, muy por encima de la grande fortuna. Hay que ver a lo que nos dedicamos. Muy por encima de la fortuna de Jeff Bezos, que tiene 213.000 millones, pues, se queda a la mitad. O Elon Musk, que tiene 179.000 millones. Además, dada la inmensa reserva de minerales que poseía, que no había explotado todavía, Mansa Musa podría haber obtenido el título del hombre más rico de la historia con solo disponer del tiempo necesario para extraer todo este potencial que tenía todavía enterrado en las montañas, por lo que su fortuna era virtualmente casi infinita. Este judío que representa en el mapa Mansa Musa pone un rey con una coronita de oro y como una piedra de oro gorda en la mano. Bueno, pero un judío, ya me diréis. ¿Pero quién fue realmente Mansa Musa? ¿Provenía de algún linaje? No, lo hicieron como diputado. Y entonces cuando el otro Mansa no volvió con los 400 barcos, pues lo hicieron a él Mansa. Él venía de un linaje, digamos que estaba como en el círculo de poder y había servido a la anterior familia reinante como visilla. En 1312 fue proclamado Mansa, no se sabe bien cuándo muere, todo hay que decirlo, se supone que es cuando vuelve de la Meca, por lo visto fue un trote grande, pero era un hombre joven en aquella época. Bueno, y después que el otro naufragara, en una expedición que supuestamente intentaba cruzar el Atlántico. Quería saber cuáles eran los límites del Atlántico. Y claro, el Atlántico es un océano fuerte, muy bravo. Pero cuando se hizo famoso fue durante el peregrinaje a la Meca en 1324. Musa era un musulmán muy devoto, muy estricto, pero también era suní, no era wahhabi, pero también era un gobernante muy astuto, muy inteligente, que no dudó en utilizar aquella obligación de fe como una maniobra propagandística para darse a conocer por donde fue pasando. Anda que no tenía abuela, mirad cómo sudo. Según las crónicas, la comitiva del emperador está formada por 60.000 hombres, como os he dicho, acompañantes y 12.000 esclavos y 12.000 mujeres. No sé si las esclavas y las mujeres eran los mismos. Cada uno dice una cosa. Bueno, con ropas de seda, llevando cetros de oro y entre 80 y 100 camellos, cada uno cargado con más de 130 kilos de metal. En el camino repartió generosas limonas, que eso es muy musulmán cuando se va a la Meca, aparte que tiene esa obligación de por vida. Es muy socializante el inglés, el Islam, ya no sé lo que digo. Entre los pobres, al llegar al Cairo, distribuyó tanto oro como la población. Bueno, eso hizo que hubiera una especie de devaluación, pues claro, saturó el mercado de oro. Ya sabéis que los bienes tienen su precio, el que el mercado esté dispuesto a pagar, ¿no? Eso es lo que dice el Código Civil, ¿no? Pero siempre funciona muchísimo el concepto oferta-demanda. Provocó una inflación que duró más de 10 años. Dice, Musa era un musulmán muy devoto, pero también era un astuto gobernante que no dudó en utilizar, era también un buen comerciante, sabía, o sea, realmente lo que le hace rico, más que las reservas de oro que tiene, es que sabe negociar para conseguir nuevas vías de comercio, de intercambio, ¿no? De hecho, el imperio Shanghái hereda esa venta de sal en el desierto, pues sabéis que en el desierto no hay nevera en aquella época, ahora no lo sé, me imagino que sí, lo que era muy astuto para crear líneas comerciales, que era realmente, porque él cobraba también ahí un canon, etcétera, y eso realmente es lo que lo va a enriquecer. Dice, Musa, porque se ha escrito libros sobre este señor, era un musulmán muy devoto, pero también un astuto gobernante que no dudó en utilizar su peregrinación a la Meca como una maniobra propagandística, ya, y tanto. Por si tanta riqueza no era bastante, no renunció en absoluto a expandir su dominio. Sus conquistas más importantes fueron el imperio Shanghái, más tarde fue el imperio Shanghái. Él conquistó esa zona. Él tenía Ghana, Mali, todo lo que es África de una determinada zona, al que pertenecía la ciudad de Tombuctú, donde el granadino, nuestro musulmán granadino, construyó
porque teníamos buenos arquitectos, los expandíamos, pero es que mira, cualquier profesión, es que para quemarte tienes que ir a donde está el fuego. Mis compañeros que les va bien han emigrado a Estados Unidos y a Alemania. Otros en otra época emigraron a Inglaterra. O sea, si te quedas en tu casa, nadie va a venir a buscarte. Bueno, buena parte de su prosperidad en ella hizo la madraza de San José, no, de San Coré, que durante siglos fue el mayor centro intelectual del Islam en África y la convirtió en un enclave de primer orden de las rutas comerciales. Era muy astuto para las rutas comerciales transsaharianas. Su prosperidad atrajo a arquitectos de todos sitios, de Al-Ándalus, de Egipto y tal, pero ya os he dicho que los buenos edificios, el que está la mezquita de adobe preciosa de Tombuctú, la hizo un granadino, no es por nada, no es por colgarme medallas, ¿eh? No es porque sea española, no es porque sea de mi reino, de mi zona, Granada está aquí al lado. Y al Andaluz, que dotaron a sus mezquitas y madrazas de siluetas características. Su riqueza, hombre, teníamos buena tecnología. Su riqueza lo que pasa es que polarizó, atrajo comerciantes de la orilla norte del Mediterráneo, atraídos por su fama de gran comprador, porque Europa en aquellos momentos, estamos ahí en el medievo, estamos hechos polvo, porque cumplida con creces la obligación de musulmán de repartir parte de su riqueza entre los menos afortunados y dedicada la otra parte a la construcción de edificios civiles y religiosos, que eso también lo hacen los judíos, ¿eh? Todo judío rico está obligado a hacer algo en el Estado de Israel, todos dejan una clínica, todos dejan un memorial, en fin. Tenía todavía de sobra para permitirse una vida de lujo y grandes colecciones de objetos preciosos de todos lados. Tombuctú fue durante mucho tiempo el gran mercado de África. Tombuctú es precioso, ¿eh? Donde los comerciantes europeos acudían a colocar sus productos con la seguridad de que no iban a volver a casa con las manos vacías, que había que meterse a atravesar media África. La extensión y riqueza del imperio de Mansa Musa también les aseguraba que en Tombuctú podían encontrar fácilmente productos exóticos como el marfil, que ya os he contado que en el medievo las mujeres en Inglaterra llevaban bolsos con aros de marfil, se me está acabando, con la orfebrería. Su nombre es Mansa Musa, siendo Mansa el título equivalente a emperador, como os he dicho, que reina en el imperio Mali, uno de los más prósperos de África Occidental entre 1212 y 1237. Bueno, su dominio se extiende por como he dicho antes, Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea, Mali, Burkina Faso, Níger, el sur de Argelia, Chad. Era dueño de media África. Tiene hasta 50 millones de súbditos, una cifra increíble en un momento en el que la población mundial se estima entre 360 y 432 millones de personas. Mientras tanto, en Europa, la guerra lo que estaban era, me parece que era la guerra de 100 años en esta época, guerra, hambrunas, peste negra, arrasan al menos de 10 años casi el 50% de la población europea, con 75 millones de muertos, que es una barbaridad, porque no estaba tan poblada entonces. Mientras Europa languidece, el imperio de Mali explota sus minas de oro, de sal, comercia con ellos las rutas transsaharianas que atraviesan el norte de África hasta Oriente Medio y que describe el Atlas catalán, que en realidad es balear, conocido también como el Mapamundi de Cresques, que era Cresques Abraham o Abraham Cresques, algo así, que guarda la Biblioteca Nacional de Francia, como no, que nos robaron hasta las pestañas cuando vino Napoleón, y que escribe e ilustra el historiador judío mayor, historiador y cartógrafo mallorquín Cresques Abraham en 1375, junto a la imagen de un rey africano sentado en un trono dorado, está así, lo he puesto en el blog, que sostiene sobre su cabeza una corona y en sus manos un orbe con el centro. Todo esto dice la inscripción en catalán. Aquest senyor negre és apel·lat Musemeli, senyor dels negres de Ginebra. Aquest rei, le puc ris, pus Nobel, senyor, de tota aquesta partida per l'abundància de l'or quan es recula la seva terra. Dice, este señor negro se llama Musemele, señor de la gente negra de Guinea. Este rey es el más rico y más noble señor por la abundancia de oro que recoge en su tierra. A judío no le pasó desapercibido. Bueno, el retrato se me está acabando la batería. El retrato de Mansa Musa se sitúa entre las inscripciones que en Tembug, que se llama Tembug, pero era Tombuctú, uno de los núcleos comerciales más importantes de la época. En el Jugeo, que es Gao, que es otro centro importantísimo de las rutas comerciales ahora mismo transsaharianas y que más tarde fue la capital política del imperio Shungai, que os tengo que hablar un día solamente de eso. Uno de los mayores imperios islámicos de la historia. En Mansa Musa, el peregrino del desierto, el rey de Tombuctú,
Es un libro que se escribió en 2018 y dice el escritor Miguel Guerrero, dice, Mansa Musa recientemente ha sido considerado como la persona más rica de todos los tiempos. Ajustaba su fortuna a la inflación, controlaba la totalidad de la producción y el comercio del oro desde la jungla de África Occidental hasta el Mediterráneo. También la sal de comercio de esclavos. Profundamente religioso, instituyó el Islam como la religión de su país, respetando las creencias animistas y de brujería de sus súbditos. Acompañado de 10.000 personas, camello atravesó cada uno dice una cifra. Atravesó el desierto de Sáhara e hizo peregrinación a la Meca, el Hajj, cumpliendo así con el quinto pilar de la creencia islámica, y a su paso por el Cairo, el oro de su caravana, gastando sin límites, produjo la caída de su valor a un nivel insospechado que duró varias décadas, pero que dio a conocer la riqueza y el poder de Mansa Musa y el imperio de Mali. Según el artículo, Mansa Musa primero tenía oro, sal, y relató en África Occidental Charles Harris, que es un investigador que se dedicó también a esto, de la Universidad de Oxford, dice, la historia de la Edad Media ha ignorado África sistemáticamente. Estoy totalmente de acuerdo. Los estudiosos se han centrado en Europa, Oriente Medio. Yo creo que Oriente Medio por la Biblia, analizando habitualmente la relación del oro de las cruzadas y las guerras religiosas entre estas dos culturas, pero ignorando el origen del oro en cuestión. Más de la mitad de ese oro procedía del imperio de Mali. Totalmente. Bueno, el Mansa Abukari quiso expandir el comienzo de Mali con una expedición atlántica de más de 2.000 embarcaciones, jamás volvió. Cada uno dice 400, este dice 2.000. En el libro Caravanas de Oro, fragmentos en el tiempo, arte y cultura, tengo que leerlo, y comercio a través del África sahariana medieval, la historiadora Carl Bickford dice en su web de Sky History, por cada pepita de oro extraída había que entregar otra de igual peso al rey de una tierra plagada de minas de este mineral. Poco se sabe del Mansa Musa. El África negra no ha sido tradicionalmente centro de interés de los historiadores. Lo que se sabe de él, más allá del Atlas catalán, procede de fuentes de historiadores y escribas árabes. De él se sabe que nació alrededor de 1280 y que pertenecía a una estirpe de reyes. Llegó al poder en 1312 en un puesto similar al que hoy se consideraría como vicepresidente de un país como Estados Unidos, y fue designado regente por el Mansa Abubakari II, con quien no tenía lazos de sangre y quien quiso expandir el comercio maliense con gran expedición atlántica de 2.000 embarcaciones que jamás volvió. Durante un tiempo se esperó al regreso de Abubakari II hasta que finalmente coronaron a Mansa Musa. Bueno, en un artículo de la BBC del año, aquí me estoy quedando oscura, del año 2000, la periodista y antropóloga canadiense Joan Baxter habla de la presencia de africanos en Sudamérica mucho antes del tráfico de esclavos y tal. Esto es lo que quería contaros. Y cita al responsable de una investigación que se llama sobre el viaje de Tiamoco Konate, que apunta que la expedición acabó en 1312 en Recife, Brasil. La expedición del Mansa Musa, que nunca volvió, dice. Otro topónimo de Recife es Pernambuco, que pensamos que es como una etimología del nombre mandé, que en idioma de África Occidental, con el que se designa las minas de oro del imperio de Mali. Bouré, Bambouk, Muré, Bambouk, Pernambuco. Bueno, volviendo al Mansa Musa, durante su reinado se vivió el clímax económico y cultural del imperio de Mali. Dice Harris en un artículo, dice, en 2019 la persona más rica del mundo era Bezos, con una fortuna de 107.400 millones. Ya en el siglo XIV la riqueza se estimaba el emperador de Mali en 367.000 millones de euros hoy. Bueno, después hay otro historiador que se llama Gus Cashley Harford, que es del King College de Londres, que aparte de la riqueza existe en este artículo, me estoy quedando oscura, en el aspecto identitario y cultural del reinado de Musa. Dice, Mansa Musa pudo convertir Tombuctú en la nueva capital cultural de su imperio. Era un dirigente radical, buscó mejorar los sistemas para registrar la tradición oral en su reino, que ya eran sofisticados, fomentando el uso de la escritura árabe, pero además construyó su nueva ciudad como un gran centro de conocimiento, con magníficas bibliotecas. Tombuctú se convirtió en el próspero centro de aprendizaje, atrayendo académicos y estudiantes de toda África Occidental y más allá. Hombre, fueron andalusí, egipcios, etc. Este enfoque casi fanático en el conocimiento y la narrativa histórica y la celebración de los historiadores se convirtieron en parte integral de los modelos cívicos y legislativos de muchos estados de África Occidental que surgieron durante los siglos
siguientes. Bueno, y eso a pesar de que el imperio de Mane, en el que medio millón de kilómetros cuadrados aglutinaba diferentes lenguas, etnias, culturas, era difícil de gobernar. Dice Harris, Musa se enfrentó a la tarea de gobernar sobre un pueblo difuso, con poco sentido de pertenencia, inherente al territorio en el que se extendía su territorio. Así que apostó por el control militar. Mali mantuvo un ejército permanente de decenas de miles en África Occidental y se temió durante un siglo a su caballería. Pero Musa también entendió que el éxito podía llegar no solo a base de la fuerza bruta, sino que los súbditos tenían que sentirse parte de algo más grande que ellos mismos. Mali, a su vez, lo que hizo fue estrechar vínculos con la comunidad islámica, dice este historiador. Los eruditos musulmanes tenían un acceso sin precedentes a las matemáticas, a la ciencia, al misticismo de la India, a Irán, Grecia, Egipto, China. El uso sistemático de esclavos para el trabajo y la producción te dejaba tiempo libre. Y para que otros se especializaran, perfeccionando sus oficios, los eruditos musulmanes eran conocidos como los principales expertos en sus campos de estudio, lo que los convirtió en excelentes asesores de reyes, comerciantes, guerreros de toda África Occidental, consolidando así su relevancia cultural en la religión. La famosísima mezquita de Diangareber fue un encargo del propio Mansa Musa a un arquitecto y poeta granadino que se llamaba, el que os he dicho antes, que me resulta un poco judío, Abu Isaac. ¿Qué conoce un musulmán que se llama Isaac? Bueno, al que le pagó 170 kilos de oro nada mal, ¿eh? Nada más que los pillara por levantar una de las joyas arquitectónicas de la zona patrimonio, hoy día patrimonio histórico-artístico de la humanidad, un día os hablaré de ella, y que acabó convirtiéndose en embajador de Musa en Fez. Los vínculos entre Al-Ándalus y Fez estaba lleno de judíos también. Eso tiene está como encalado en azul. No se sabe exactamente ni cómo ni cuándo murió Mansa Musa, aunque los últimos contactos diplomáticos es que está todo basado, el conocimiento de Mansa Musa está totalmente basado en literatura oral. Y entonces, claro, ¿a qué le hace caso a alguien que está contando una maravilla de las maravillas? Que si era muy guapo, que si era muy alto. Sabemos si es verdad o no. Que tuvo estima alrededor de 1337. Después de su muerte, el imperio de Mali, lo que pasa es que vive tiempo de inestabilidad porque había mucho de aquí y declive. Finalmente acaba absorbido por el imperio Shanghái, que os tengo que hablar un día de. Además, el brote de peste negra que asoló Europa y el norte de África, aunque no llega a Mali, interrumpe las rutas comerciales que era realmente el maná del imperio del Mansa Musa de Sáhara, y sume a la región en una crisis que hace que la región acabe conquistada por el sultanato saasí y que el esplendor auspiciado por Mansa Musa, como os he contado, se pierda totalmente en la historia y en la memoria. Ahora se está recuperando. Espero que os haya gustado. Dadme vuestra opinión. ¡Hasta mañana!